diferencia de la combinacional, no solamente la salida, como en este caso acá, será el valor instantáneo de una determinada variable, ¿no? O estará en función a ese valor, sino que acá tomamos en cuenta un evento anterior, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eso permite crear una secuencia entre estados, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante cuando veamos el último tema que va a ser la programación, el PC, por ejemplo, se ve perfectamente bien eso, ¿no? Cómo son los estados, es diferente, es decir, como que los estados podemos verlos como un conjunto de situaciones, o estados, propiamente dicho, aunque no se puede definir algo con la misma palabra, un conjunto de variables, por ejemplo, y sus valores referidos a una determinada situación, ¿no? Es decir, un estado agrupará el valor que tienen diferentes dispositivos en un instante de tiempo, ¿no? O de distintas variables en un instante de tiempo. Entonces, para que pase de ese estado a otro estado, debe haber una transición, es decir, debe pasar algo, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos más adelante cuando veamos el PLC, ahí se ve más claramente. En este caso, sí tenemos que tener en cuenta que pasamos de un estado a otro dependiendo de un criterio específico, ¿no? En un contador, pues, es fácil intuir cuáles van a ser los estados por los cuales vamos a transitar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son conteos, ¿no? Son cuentas. Tenemos dos tipos de contadores, los asíncronos y los síncronos. El asíncrono, también denominado contador con propagación, ¿okay? Es aquel que básicamente los flip-flop no cambian de estado al mismo tiempo, ¿no? ¿Y esto por qué? Aquí, por ejemplo, si considero el contador de asíncrono de 2 bits, vemos que tengo una entrada externa de reloj, ¿sí? Una cadena de un tren de pulso, digamos. Ingresa obviamente al reloj del primer flip-flop. Y en el caso del segundo, el reloj del segundo será la salida del anterior flip-flop. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera aquí otro flip-flop, por ejemplo, como en el caso de acá, igualmente. La entrada del reloj va a ser la salida del anterior flip-flop. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema que trae eso? Trae un retardo en la señal. ¿Okay? Trae un retardo. ¿Por qué? Porque no cambian o no transicionan al mismo tiempo. Es eso, aquí por ejemplo tenemos el diagrama de tiempo en el cual no se ve ese desfase, ¿no? Pero sí obviamente acá en el Q1, por ejemplo, aquí sí esta señal, por ejemplo, estaría desfasada. Estaría desfasada. Aquí, por ejemplo, esta señal estaría desfasada, ¿no? Q1, por ejemplo, estaría desfasada respecto a Q0. Obviamente son tiempos súper cortos, ¿no? Pero igual. Y esta señal obviamente también estaría desfasada respecto a Q1, ¿no? Entonces, cuando en el primer flip-flop aplicamos una señal de reloj externa, la salida de la siguiente será la entrada, ¿sí? Los siguientes flip-flop, la entrada del reloj será la salida del anterior flip-flop. ¿Okay? Entonces, en función de ello, más allá de ese retardo, y por eso se llaman contadores de propagación, lo que acá tenemos en este contador es una secuencia de estado, ¿de acuerdo? Que aquí en la gráfica se ve bastante bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el más básico, luego hacemos el vector, ¿no? Tenemos flip-flop, acá tengo el otro flip-flop, digamos, ¿ya? Aquí se le llama el J0, K0, J1, K1, Q1, Q0, ¿ya? Acá, como dijimos, le voy a aplicar una señal de reloj externa. En este caso voy a hacerlo un flip-flop activado por flanco descendente, ¿ya? Entonces aquí tenemos el block. ¿Okay? Bien.
Estos, como son flip-flops acá, los voy a conectar directamente a la fuente de alimentación. Ambos o todos, ¿ya? Cuando hagamos asíncrono, netamente todos siempre van a estar conectados a la fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces este flip-flop de acá también será activo por flanco negativo. Y aquí viene lo que decíamos. La entrada del segundo reloj va a ser la salida del flip anterior, ¿ya? Entonces, bien, ¿cómo representamos esto en el cronograma de tiempo? Voy a partir una señal, perdón, estoy un poquito la garganta. Ya, vamos a hacer primero la señal del reloj, el clock. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Bien, sabemos que es, y vamos a representar la señal de QC. Okay. Sabemos que si es un flip-flop activo por flanco descendente, acá en estos puntos se marcarán los ritmos de cambio, ¿no? ¿Te va? Ya. ¿Te va? Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a suponer que Q en un estado, aquí viene un estado inicial de 0, es decir, Q0, ¿sí? Y cuando sucede esto, ya saben que cuando tengo, recordemos que J, el flip-flop JK, el estado siguiente teníamos que, sí, ¿sí? Teníamos que cuando teníamos un 1-1, teníamos cambio de estado, ¿verdad? Es decir, lo que estaba antes lo niego, es decir, un cambio de estado, ¿ok? Entonces, esa es la operación que usamos y por eso todos lo conectamos a BCC. Al estar conectado a BCC quiere decir que esta es la combinación que siempre está ejecutándose, ¿verdad? 1-1. Es decir, cuando aquí en este flip-flop que es activado por flanco descendente, aquí es cuando se van a producir los cambios. Es decir, si Q0 valía 0, en este caso va a valer 1. Va a cambiar de estado. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente punto de análisis, que será igual en el flanco descendente del pulso del reloj. Acá, igual así. Y bueno, y así va a ir iterando, ¿verdad? Así va a ir iterando. Ok. Ahora vemos el siguiente. Voy a hacer de verde. Q1. ¿A qué va a ser igual Q1? Q1 en este caso no tiene, digamos, no está conectado al clock. Es decir, esta conexión de acá no existe, ¿sí? Por lo tanto, no va a obedecer a esa señal de reloj. La señal de reloj que le llega a Q1 es justamente Q0. Entonces, esta será los puntos de análisis. Igualmente, el flanco descendente de esa señal. ¿Ok? Aquí es donde cambiará de estado. Vale decir que Q1 tendrá un estado de 0 y en estos puntos es donde cambiará de estado. Hasta el siguiente. ¿Ok? Aquí le ponemos números. Por ejemplo, aquí podría ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, ¿verdad?
Entonces, si esto yo lo pongo en una tabla de verdad, ¿ok? Tendríamos Q1, Q0. Tendríamos el tiempo, le llamaré esto tiempo 1, T1, T2, T3, por ejemplo, T4, T5, T6. Vemos que acá tengo en el T1, 0, 0, en el T2, 0, 1, T3, 1, 0, T4, 1, 1, y T5 se repite, ¿de acuerdo? Esto lo pongo en decimal, pues 0, 1, 2, 3. Quiere decir que si este circuito lo conecto, por ejemplo, a un codificador, a un decodificador, perdón, ¿ok? Por ejemplo, aquí normalmente todos los contadores lo acompañaremos de eso, ¿ya? 34, 47. Aquí un display. Aquí recibimos, ¿no? A, B, C y D, ¿ok? En este caso, A estará conectado a Q0 y Q1 estará conectado a B, ¿de acuerdo? Y estos otros dos a tierra, porque no los llego a utilizar, ¿verdad? Lo que quiere decir que si hago esta implementación en el circuito así como está, aquí en el display, en el primer instante del tiempo me va a mostrar el 0, después el 1, después el 2, después el 3, y luego el 0, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. Ya, directo, vamos a hacer el... Entonces, esto, por ejemplo, el de 2 bits, entonces con un contador, bueno, eso lo explico. Con un contador de 2 bits, yo tengo 4 cuentas, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Con el de 3 bits, pues tendré 8 cuentas, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, supónganse que yo quiero tener un contador de 10, o que llegue hasta el 10, ¿no? En un display, por ejemplo, quiero que llegue del 0 al 9, entonces son 10 cuentas. Entonces ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo haría yo un contador de décadas, que le llamamos, o un contador del 0 al 9, ¿no? Entonces, para hacer eso, justamente, vamos a hacer lo siguiente: contador asíncrono de décadas. En este caso, el contador asíncrono de décadas, no hay un número binario, o perdón, no hay una combinación que me arroje las 10 combinaciones que yo busco, ¿no? Es decir, entonces, este, por ejemplo, es de módulo 10, es decir, quiero que tenga 10 cuentas, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que es del 0 al 9. Entonces, para encontrar ese valor, obviamente tendría que usar uno de 4 bits, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitaría 4 variables, ¿no? A, B, C y D. Luego les explicaré otro método más sencillo para esto, pero bueno, ya que la primero tenemos A, B, C y D. Y voy a colocar la variable, fíjense, esta variable le voy a llamar clear, ¿ya? Clear. Que va a hacer alusión justamente al tipo de flip-flop, a un tipo de flip-flop acá, que tendrá por aquí sus entradas, ¿ok? Ya sabemos que este es el reloj, ¿no? Aquí será la entrada J, la entrada K, aquí serán sus salidas, Q,
y aquí tendremos Q negado. Existen, como hemos visto en las entradas síncronas, ¿se acuerdan? Vimos que había la entrada, ¿sí?, del preset, y había otra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era el clear, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a usar el clear ahora? ¿Se acuerdan que era una entrada síncrona? Vamos a utilizarla para interrumpir la cuenta. Entonces, ¿se acuerdan que las entradas síncronas interrumpían el reloj, se anteponían al reloj indistintamente? Entonces aquí yo, por ejemplo, sé que tengo 4 variables, 2 a la 4 será 16, pero yo lo que quiero es un módulo 10. Entonces en algún punto tengo que interrumpir estas 16 combinaciones para tener solo 10 módulos, o sea, 10 cuentas, perdón. Ya, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vale decir que acá tengo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, por ejemplo. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ya. Perfecto. Entonces, en este caso, esta entrada clear, al estar negada, era activa a nivel bajo. Por lo tanto, acá yo puedo decir que aquí tengo un 1, sin ningún problema. Es decir, de aquí, al colocar un 1, estoy diciendo que cuando le entre a clear una señal de voltaje, por ejemplo, no haga nada, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, funcionaría normal, como los anteriores ejemplos, no pasó nada. Pero ahora yo quiero activar clear para buscar la combinación específica para que se interrumpa la cuenta. ¿Dónde sería eso? Sería justamente en esta combinación de acá. ¿Ok? En la 1, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí tendría yo, digamos, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, cuando llegue a esta cuenta, pues yo aquí es donde quiero enviar una señal al reloj, o al flip flop, perdón. Hay que decirle momento. Le pongo 0, le mando una señal, eh, una entrada, perdón, una señal a crear, ¿de acuerdo? Va a interrumpir la cuenta de reloj y se va a reiniciar. Y aquí ya no tendría un 1, tendría una X. ¿De acuerdo? ¿Por qué X? Porque ya es una condición indiferente. Las restantes combinaciones ya no me interesa que sea lo que tenga, porque ya interrumpí la cuenta. ¿De acuerdo? Bien, te lo voy a guardar un ratito. Dicho eso, ¿cómo elaboramos? ¿Cómo obtengo la función que estoy buscando? Un mapa de Carnot. ¿Ya? Fíjense que en este caso, ya que estamos hablando del flip-flop, ya no voy a usar las letras A, B, C y D. Voy a usar directamente las variables, las Q3, Q2, Q1, Q0. ¿Okay? La salida de los flip-flops. Q3, Q2, Q1, Q0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y paso los valores al mapa. Entonces tendríamos 1, 1, 1, 1. Aquí tienen las 8 primeras. Luego tengo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 también. Y finalmente tendría el 0 por aquí. ¿No ven? Eso es lo que tengo. Ahora hemos dicho también que las siguientes eran condiciones indiferentes. Entonces lo completo con X. Listo. Entonces esto aplicamos digitales 1 aquí para simplificar esto.
Voy a agrupar esto con esto. Y esto con esto. De modo que aquí a la salida voy a tener que clear va a ser igual a Q1 más Q3. ¿No? Ok. Si aplico de Morgan a esto, tendría Q1, algo así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les había dicho que como un truquito para hacer esto, porque esto igual va a suceder en otros contadores, ¿no? Obviamente cuando queramos interrumpir la cuenta. Un truquito es, yo, por ejemplo, acá puedo poner donde estamos haciendo, sabemos, ¿no? Perdón. Aquí no teníamos 1, 2, 4, 8, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ya podría decir, como quiero que se interrumpa en 10, ¿sí? Aquí en Q3 y en Q1, pues ahí coloco justamente una compuerta NAND en esos valores. Si tuviera que interrumpir en otra cuenta, pues también, en vez de utilizar una compuerta NAND de 2 entradas, utilizo una NAND de 3 entradas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo quedaría en el circuito? Por ejemplo, vamos a hacerlo con los flip-flop. ¿No? No. Uf, se perdió todo de nuevo. Listo. Como dice, el flujo trabaja doble, ¿no? Voy a copiarlo. Bueno, entonces, a ver, ya, tendríamos entonces lo primero, J0, K0, J1, K1, J2, K2, J3, K3, Q3, Q2, Q1, Q0. Señal de reloj. Bien. Entonces acá tengo mi señal de reloj externa. Ok, mi pulso. Ya sabemos que lo siguiente, la salida va a ser la entrada del siguiente flip-flop. Ok. Vamos a suponer que tengo todas mis entradas conectadas aquí a veces no lo ponemos.
¿Ok? Bien, entonces esto, por ejemplo, si lo dejamos así tal cual, tendríamos una cuenta del 0 al 15, ¿no? Es decir, 15 módulo, sería módulo 16. Como hemos dicho que quiero interrumpir esto, pues aplico esta función de acá. De hecho, por eso apliqué de Morgan, ¿no? Podría haberlo dejado así y ya estaba igual, iba a funcionar. Entonces, quiere decir que voy a colocar una compuerta NAND, ¿dónde? En la, utilizando Q1 y Q3. Vale decir que voy a sacar, por ejemplo, puedo poner la compuerta NAND así, ¿ya? Bueno, aquí, voy a poner invertida. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a ingresar a la compuerta NAND? Hemos dicho Q1 y Q3. Aquí saco Q1 y de acá traigo Q3. ¿Ok? Entonces tendría Q1 y Q3. Y ahora esto, ¿dónde va a ir? Va a ir justamente a las clear de cada flip flop que no las habíamos dibujado. ¿Sí? Va a ir a las entradas clear. Estas entradas deben estar todas cortocircuitadas, es decir, todas conectadas, ¿ya? Al estar todas conectadas, quiere decir que en cualquier punto que yo coloque acá, puedo conectar esto, perdón, puedo conectar en cualquier punto de esta unión la salida de la compuerta NAND. ¿Ok? Entonces aquí podríamos ver cómo trabaja esto a nivel binario. La clave es que cuando acá yo tenga un 1, 0, 1, 0, es decir, esta combinación de acá, ¿verdad? 1, 0, 1, 0. Ese 1 va a venir por este cable, digamos. Acá. Este 1, que tiene un Q1, va a venir por acá. 1 por 1 es 1. Negado es 0. Va a salir un 0. Y ese 0 va a resetear todos los flip flop de la combinación. Por lo tanto, esto va a empezar de 0 nuevamente la cuenta. ¿Ok? Y entonces tendría un contador de 0 a 9. ¿Sí? Es decir, módulo 10. ¿Sí? Con 10 cuentas. Bien. Perdón, aquí que había un errorcillo. Perdón. Gracias por decirme. Claro. Aquí esto, vamos a hacer acá, esto de amarillito. Aquí sería igual. Q3 y Q2 se anulan y me queda Q1 negado arriba. ¿Sí? Y lo que está aquí con rojito, me queda Q3, porque aquí Q3 no cambia su valor, ¿verdad? Queda en 0, por lo tanto Q3 es negado. Y ya estaba yo queriendo forzar el resultado, parece, en algunos exámenes que he visto. Estaba forzando, claro, de Morgan. Estaba mal. ¿Ya? Esto es la realidad. ¿Ok? Por hacerlo medio de memoria. ¿Ya? Q1 negado más Q3 negado, eso sí, aplicando de Morgan, pues pasa eso, ¿no? Ok, sí está bien, ok, está bien. Ya, bien. Ok, igual eso lo está ahí en las diapositivas. Este sería, ¿no? El diagrama. Bien, antes de pasar a los contadores síncronos, vamos a ver cómo yo, por ejemplo, a ver, este contador de décadas lo hice pensando en tener contadores decimales, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un contador decimal si yo quiero tener una cuenta, un contador asíncrono
módulo 35, por ejemplo. ¿Ya? Quiero tener un contador asíncrono. Y que sea decimal. ¿Okay? Hay una distinción entre los que son decimales y la otra distinción es que sea binario. ¿Sí? ¿Por qué yo lo llamo decimal? Porque yo quiero mostrar en un display, háganse esa idea, en un display las unidades, en otro display las decenas. ¿Ya? De hecho, es así como se trabaja, ¿no? Es decir, nosotros entendemos el formato o el sistema decimal, digamos, ¿no? Bien. Pues aquí, ¿cómo haríamos esto de manera gráfica? Yo sé que para llegar a 35, si estoy considerando las unidades, debo tener 4 flip-flop, ¿no? Según lo que hemos visto en el caso anterior. Por lo tanto, voy a tener acá, voy a hacerlo bien. Se lo haré más gordetes. Sí. Vamos a hacer una para el display, para el flip-flop. Perdón, para el... Bien. Entonces, ¿por qué aparecen esos 4 cuadrados? Ahí vamos a ver, ¿no? Terminamos a ver con... Entonces ya saben, aquí primero J0, K0, Q0, J1, K1, Q1, J2, K2, Q2, J3, K3, Q3. ¿Ok? Ya sabemos que necesito esos 4 flip-flop. ¿Para qué? Básicamente para que tener un contador de décadas, ¿no? Un contador decimal. Para que me entre bien todo esto. Ya. Ahí, esto. Ahí, ahí. ¿Ya? Entonces sabemos qué tiene que pasar. Fíjense que acá, en este caso, bueno, vamos a hacerlo primero. Voy a conectar esto para que sea un contador asíncrono, ¿no? En la primera condición que sea asíncrono, tiene que ver con el reloj, ¿verdad? Todo lo que es síncrono o asíncrono, sincronía habla de reloj, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, igual vamos a hacerlo así. Que sea activo por flanco descendente. Ya está. Entonces aquí le conecto un clock. Ya está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí lo primero, ya sabemos que es un codificador 74. Vamos a ir a CD 7447, 447, y este será un display de 8 segmentos, perdón, de 7 segmentos. Okay, entonces quiero que lo entendamos primero, que esto me está volviendo a explicar. Entonces aquí, acá colocaré las unidades, aquí se visualizarán las unidades, y aquí se visualizarán las decenas. ¿Quiere decir esto, ingeniero, que cuando haga centenas tengo que aumentar lo mismo? Pues claro, aumenta otro esquema parecido y yo le voy a mostrar las centenas. ¿Ya? Listo. Entonces, bien, vamos completando esto acá. Bien. Ya sabemos que esto, para no hacer
lleno de líneas esto, para no confundir, ya sé que aquí voy a conectar el Q0, lo conecto acá, Q1 lo conecto acá, Q2 lo conecto acá, Q3 lo conecto acá. ¿Sí? En este caso sí tengo los 4. Fíjense que hace un momento, cuando hicimos el display acá, solo conectaba 2 y los otros 2 a tierra, ¿verdad? ¿Sí? Esto es porque en el decodificador no podemos dejar las entradas sin conectar a nada. Entonces, en este caso, conectado a tierra, en este otro caso, ya no necesito. ¿Por qué? Porque todo estoy usando los 4 free flow. ¿Ya? Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a poner acá abajo Q1 y Q3. ¿Sí? Entonces, al poner yo esta variable, simplemente es para no hacer una raya desde Q1 hasta acá, ¿de acuerdo? Ya sabemos que se refiere a esa conexión. Entonces, sabíamos que para tener esto, crear, ¿sí? Pero ahora fíjense que hay una cuestión. Yo tengo un clear, que van a ser acá las 4 entradas estas de acá, pero también tengo un clear de los provenientes de abajo. ¿Sí? Ahorita lo voy a dibujar. Entonces estas entradas asíncronas están cortocircuitadas, ¿de acuerdo? Y esto también está cortocircuitado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el principio, no? El principio, si ustedes se fijan en este gráfico de que hicimos hace rato, teníamos 4 flip-flops, los 4 están cortocircuitados, ¿no? Entonces, a priori uno podría decir, bueno, aquí tiene 8, ¿por qué no los une los 8? Es decir, aquí, ¿por qué no juntos con 8? ¿No? También podría ser. Normalmente si es un contador binario, de hecho se hace así. Pero en este caso, al ser un contador decimal, porque quiero mostrar las unidades y las decenas por separado, tienen que trabajarse separados, ¿ya? Porque yo puedo resetear las unidades y no las decenas, o viceversa, ¿ya? Bien, entonces hasta dónde estamos, entonces por lo tanto este le llamaré crear 1, ¿ya? Y este será crear 1, y este lo llamaré crear 2. Entonces hasta donde estamos ahorita, si yo me remito a esto, a lo que tengo en el circuito ahorita gráfico, va a empezar la cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya sabemos que cuando tengamos esta combinación, cuando esto vale 1, aquí tengo un 0, aquí vale un 1 y aquí vale un 0, este 1 y 1 vienen aquí, digamos, ¿no? Q1 vale 1, Q3 vale 1, y aquí tengo un 0, y ese 0 está conectado a clear y ser etc., ¿no? Eso es lo que hicimos en el anterior ejercicio. Ahora, ¿qué tenemos de novedad, digamos? La novedad que tenemos ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa? Como decía, si yo quiero aumentar la cuenta hasta 35, que se muestre acá, recuerden que el resultado final de este ejercicio, ¿cuál será? En el display yo acá tenga el 3, en las decenas el 3, y en las unidades, ¿qué número? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué número tiene que visualizarse en las unidades? Ajá. O sea, leen, ¿qué cantidad tiene que visualizarse en las unidades con módulo 35? ¿Sí? 4. 4, exactamente, muy bien, muy bien. Tiene que visualizarse un 4, ¿ya? Esto es sumamente importante, ¿no? Porque de ahí viene el diseño, ¿no? Es decir, ¿qué quiero que el circuito? Pues quiero que aquí se muestre un 34, de 0 a 34 en una secuencia, ¿no? Y alguien me va a decir, ¿y por qué si es módulo 35? Porque tomamos en cuenta el 0. De 0 a 35, perdón, de 0 a 34 son 35 cuentas, ¿ya? Por lo tanto, el último número, si empieza en 0, va a ser 34. Bien, pero hasta donde estamos, fíjense, cuando llegue a esta combinación 1, 0, 1, 0, vamos a resetear esto, es decir, la unidad se va a volver 0, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a manejar dos interrupciones en las unidades
2 interrupciones. Y en las decenas, solo una interrupción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las unidades se van a interrumpir cuando llegue de 0 a 9, ¿no ve? Porque estamos usando 4 flip-flop. Si no, seguiría esto hasta 15, ¿verdad? De 0 a 15. Pero vamos a usar una interrupción cuando llegue de 0 a 9, que ya la tenemos. Y vamos a usar otra interrupción cuando las unidades marquen, cuando tenga que salir 4, que es el valor final buscado. Y las decenas solo buscamos una interrupción cuando valga 3, que es este número de acá. ¿No? Es decir, aquí cuando tengamos el 34. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, cuando hagamos decenas, en el caso de decenas ya tiene que controlar 2 instrucciones, cuando valga de 0 a 9 y la otra. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué haríamos? En este caso, tenemos que buscar la otra combinación, vale decir, la que une ambas unidades y decenas. ¿Cómo haríamos eso? Pues colocando igual otro. ¿Ya? Un signo de más. ¿Ya? Fíjense, voy a usar la misma con puerta NAND. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿cuándo, por ejemplo, las unidades, en este caso, yo tengo que mostrar el 4, no nos olvidemos. Entonces, ¿qué tengo que habilitar para que el último número mostrado sea el 4? Tendría que habilitar el, ¿no? Es decir, lo que le estoy diciendo, quiero que se muestre el 4, por lo tanto, aquí debería visualizarse el 5. ¿Y eso qué número implica? Vale decir, vale, implica este de acá y este de acá, ¿no? ¿Sí? Estos dos. 1 más 4, 5. ¿Por qué? Porque estoy buscando la combinación en la cual se interrumpa, ¿no? Y este obviamente 0 y este 0. ¿De acuerdo? Entonces vale decir que yo quiero cuando suceda Q0 y Q2, ¿no? Sí. Ok, está muy bien, ¿verdad? Sí. Esto aquí lo voy a poner entre paréntesis. Esto me da el 5, ¿ya? Es decir, es un 5, ¿verdad? ¿Por qué 5? Porque tiene que interrumpirse la cuenta en el siguiente estado del cuadro, ¿ya? Y en el caso de las decenas, vamos a hacer lo mismo. Antes, me olvidé aquí completar. Estoy haciendo una secuencia que sería J4, es decir, no lo puedo llamar igual, ¿verdad? J5, A5, J6, K6, Q6, J7, Q7, Q7. ¿Ok? Bien. Y ahora si hablamos de en las decenas, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer para que se muestre el 3? Tendría que estar activo Q4 y Q5, ¿verdad? Es decir, aquí tengo 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿verdad? Sí, son estos dos. 2 a la 1 es 1, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, sí, está bien. Entonces aquí, de la misma forma, tendría que habilitar los, tendría que multiplicar estas dos, ¿sí? No, ya me quedó esto, chico. Ahí, ¿no? Aquí sería esto Q4 y Q5. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que se vea bien clarito. Q4 y Q5. Está bien, por ahí no lo están viendo bien.
Les repito, porque esta es la parte, digamos, más... Me cuesta un poquito comprender. Bien. Entonces aquí por debajo tendría... Y hemos visto que necesito 4 entradas, ¿verdad? Habíamos dicho que para las unidades necesitaba Q0 y Q2, ¿verdad? Estas eran las unidades. Y en el caso de las decenas era Q4 y Q5, ¿ya? Entonces esto lo llamaremos las decenas. ¿Bien? ¿Ok? Esta parte creo que a veces un poquito cuesta, un poquito comprender por qué he puesto esos valores, pero bueno. Entendamos esto, que cada flip-flop, ¿no? Esto es igual a 2 a la 0, 2 a la 1, ¿ok? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y aquí igual es lo mismo, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿ya? Entonces cuando yo hace ratito estaba buscando los números, decía, bueno, si en decenas estoy buscando el 3, aquí tengo 1 más 2, 3. Son estos dos que se tienen que activar. ¿Ya? Entonces alguien puede decir, entonces los otros no van a necesitar para nada, los otros free flop de las decenas, no lo vamos a utilizar. Entonces están al fosforete, digamos. ¿Sí? Estos otros dos no los voy a necesitar. ¿Ok? No lo voy a necesitar. Y esto un poquito lo voy a dejar acá. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Algo que me estaba olvidando. El reloj de acá. ¿Sí? Ahora hemos dicho, ¿por qué? Porque tiene que cumplir la condición de ser asíncrono. Ahora, si nos fijamos un detalle, fíjense, ¿qué reloj tiene? ¿Dónde viene la conexión? Entonces alguien puede decir, tiene que colocar otro clock acá. Y ese sería un error más grande que no está bien. Simplemente lo he puesto en esa disposición para que se pueda ver que son unidades y decenas, pero realmente lo que ingresa por acá es el reloj que viene de Q3, es decir, la salida de Q3, manteniendo el mismo principio de funcionamiento. La entrada de un reloj va a ser la salida del anterior flip flop. ¿Okay? Esto da lo mismo colocarlos en línea. Así se aprecia mejor para distinguir. ¿Ya? Entonces, bien, ya teníamos la cuenta de acá. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Si esto yo lo conecto por un lado, tenemos claro uno, ¿verdad? No lo voy a borrar. Fíjense, está conectado a crear 1. Ahora, esta salida acá yo lo voy a conectar acá, porque hemos dicho que es la segunda interrupción. Y por otro lado lo voy a conectar a crear 2. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Vamos a tener lo siguiente. Fíjense, cuando las unidades lleguen de 0, cuando las unidades inicializamos el circuito, va a llegar esto al 9 y el siguiente estado va a volver a ser 0. Entonces eso lo teníamos corregido ya con esto, ¿verdad? Lo que hicimos en el anterior ejercicio. De 0 a 9 llega el siguiente 0. ¿Está? Cuando mande ese pulso, cuando pase ese de 0 a 9, va a mandar un pulso. Y ya las decenas, en vez de ser 0, porque hoy va a ser 0, las decenas se van a convertir en un 1, ¿verdad? Entonces, así como lo tengo yo, ¿qué va a pasar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 5 se va a volver a 0. ¿Por qué? Porque el 5, las unidades, por aquí va a entrar un 1, 1, ¿sí? Esto, por ejemplo, si iba a ser un 0, ese 0 iba a venir por acá, y iba a activar clear. Por lo tanto, en realidad nunca iba a llegar al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no?
esta era la cuenta, ¿verdad? De 0 a 9 y volví al 0. Sino que con lo que tengo acá, así como lo tengo, iba a llegar de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y media vuelta. En realidad en 4 sí va a volver, ¿ok? En 4 sí va a volver. ¿No ven? ¿Cómo corrijo esto? Simplemente con un juego en las combinaciones de las compuertas. Voy a explicar a continuación. Y aquí lo que tenemos que recordar es que las entradas crear se activan a nivel bajo, es decir, tenemos que enviarle un 0. ¿Sí? Entonces, para esos pasos lo que voy a hacer es esto. Fíjense, esto ya no necesito una NAND, así que no es regla que sea NAND, simplemente uso la compuerta que tenga que usar para asegurarme enviarle un 0. Ok, perdón. Aquí lo borro. Entonces aquí yo debería hacer algo para que, por ejemplo, saben que aquí, si ahora esto es una AND normal, cuando esto se dé va a mandar un 1, ¿no? Pero yo lo que necesito es un 0. Entonces debo buscar una compuerta y cuando yo envíe un 1, basta que envíe un 1, la salida sea 0, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo van a entender cuando lo vean todos juntos. Vale decir, por ejemplo, tenía la OR, bueno, un repasito no está mal, no, nada. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasaba en esta situación? En el OR, bastaba que yo tenga un 1, como en estos tres casos, para que la función valga un 1. No sería la que me interesa, porque yo más bien quiero tener, cuando yo envío un 1, tener un 0, es decir, al revés. La AND, por este lado, era 0, 0, 0, 0, 1. La NOR será la inversa al OR, y la NAND será la inversa, bueno, a la NAND, a la AND, a la compuerta AND. Entonces, fíjense qué es lo que pasa, es más o menos lo que yo le estaba describiendo hace rato. Aquí ya voy a enviar un 1, entonces quiero que cuando envíe ese 1, buscar una compuerta que me mande un 0. Y como estoy viendo, me van a entrar por varias ramas. A veces va a entrar por acá, por arriba, a veces va a entrar por abajo. Pero en ambos casos tiene que resetearse la unidad sin alterar lo demás. Entonces, en ese caso, ¿cuál salta a la vista? Pues la compuerta NOR. ¿Ya? Normalmente usaremos esta compuerta para hacer lo que voy a describir a continuación. ¿Por qué? Porque aquí basta que yo tenga un 1, o ambos, basta que yo tenga un 1 para enviar un 0. ¿Por qué me interesa enviar un 0? Como les decía, porque las clear son activas a nivel bajo, ¿no? Para que se reseten los flip-flops, ¿no? Bien, a ver cómo andamos de ahora. Ojo. Listo. Entonces acá voy a colocar la compuerta NOR, perdón. Donde una entrada va a ser obviamente lo que venga por acá y la otra va a ser lo que venga por acá. Y con eso subsando el problema. Quiere decir que para el primer caso, cuando teníamos el contador de décadas, cuando Q1 y Q3 valgan 1, lo que hicimos hace rato en el anterior ejercicio, aquí voy a enviar un 1, ¿sí? Ese 1 viene por acá. 1 más no me importa lo que está acá, 1 más algo va a ser 1 negado, 0. Por lo tanto, cuando entre las décadas, sí, no hay problema, esto lo conecto a dónde, al clear 1. ¿Ok? Entonces no importa lo que entre por el otro lado, basta que esto se va a cumplir. Y cuando venga este otro AND grande, cuando esto sea un 1, igual voy a entrar por acá, voy a tener un 1, aquí no me interesa lo que tenga, 1 más algo es 1, y cuando pasa por esta burbuja se hace 0.
y ese 0 va a ir al clear. Entonces, por cualquiera de las dos interrupciones, ya sea por las décadas o ya sea por el módulo del contador, que es lo que estamos buscando, crear 1 se va a hacer 0 y se va a resetar. No nos olvidemos que es crear 1. Crear 1 es el cortocircuito de todos los crear de las unidades. Y lo mismo vamos a hacer con Clear 2. Pero Clear 2, fíjense, Clear 2 o lo correspondiente a las décadas solo tiene una interrupción. Que se va a dar cuando esto valga 3. Y en realidad no cuando esto valga 3, claro, valga 3, pero cuando se dé esta combinación en su conjunto. Entonces yo donde tengo la combinación en su conjunto, lo tengo acá, con decenas y unidades. Entonces como ya tengo esa combinación directamente acá, yo podría conectar esto acá. Crear 2. ¿Sí? ¿Está bien así o debería hacer algo? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay algún error en lo que acabo de hacer? Hay un pequeño errorcito. Ya, se lo digo yo. El errorcito está acá. Cuando estas combinaciones se deben decir, cuando las unidades valgan, Q0 valga 1, ¿okay? Q2 valga 1, Q4 valga 1 y Q5 valga 1. Aquí yo voy a tener un 5, perdón, un 1, ¿de acuerdo? Ese 1 hemos dicho que se va a convertir en 0 para el crear 1, pero para el crear 2, ese 1 va a venir acá. El 1, digamos, va a venir aquí, la señal de tensión abajo, a lo de decena, y no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque eso es activo a nivel bajo. Entonces eso se soluciona simplemente acá, colocando un inversor, obviamente. ¿Sí? Entonces ese 1 que va a venir de esta combinación grande de 4 entradas, cuando venga acá se hace un 0. Ahora sí, cuando en vez del 1 viene un 0, esto se activa y va a poner estos dos flip-flop en 0 y en 0. ¿Okay? Sí, esa es la idea. Entonces les aseguro que con este circuito, pues bueno, vamos a tener acá el valor del módulo. Entonces cuando llega a 34, siguiente estado o siguiente pulso de reloj, pues vamos a tener 0 y no 35. ¿No? Y aquí enchufaríamos Q4, Q5, y como solo usé esas dos, ya sabemos estas dos, las conectamos a tierra. ¿Ok? Bien. Eh, bien, vamos a ver ahora el contador síncrono. Fíjense que en este caso el contador síncrono, a diferencia del anterior, la única diferencia con el asíncrono es que la señal de reloj podríamos hablar de que está conectada en paralelo, es decir, simultáneamente. ¿Sí? Aquí si fijamos la señal de reloj, hace rato venía el primer filtro, pero en este caso pues, viene también al segundo, ¿ya? O al tercero si fuera el caso, o al cuarto, los que vengan. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Lo demás, el funcionamiento es exactamente igual. Pero esto da la sincronía. Por eso el anterior, ¿se acuerdan? Se llamaba contador con propagación. En este caso, los pulsos se van a registrar en el mismo instante. ¿No? Y eso nos permite abrir un abanico interesante de cuestiones, como cuál, como el diseño justamente de los contadores síncronos. ¿Ya? Entonces aquí en la lógica de diseño de contadores síncronos hay 6 pasos bien marcados para justamente elaborar una determinada cuenta. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a explicar a continuación. Fíjense en este caso, nosotros vamos a hacer uno más sencillo, ¿de acuerdo? El contador síncrono de 2 bits, ¿de acuerdo? Bien, démonos acá en la metodología.
Encontraremos el contador de 2 bits. ¿No? Entonces vamos a hacer el contador. Síncrono de 2 bits. Paso 1. Dice diagrama de estado. ¿A qué se refiere un estado? Un estado, como le dije, era una, en este caso son números, ¿no? Porque yo al tener dos bits, pues tengo 4 combinaciones, ¿verdad? 00, 01, 10, 11. Entonces esas 4 combinaciones, yo las colocaré por aquí, en esta forma de acá. 01, 10 y 1. ¿Okay? Voy a poner un círculo. ¿De acuerdo? Son 4 estados, es decir, 4 estaciones, digamos, puede estar el contador alojado. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí puedo darle la secuencia que yo quiera. Por ejemplo, puedo decir que la secuencia de este contador va a ser esta. Acá, acá, aquí, aquí. ¿Listo? Entonces, en lugar de que sea el típico contador de 0, 1, 2, 3, con la secuencia que yo acabo de hacer va a ser 0, 2, 1, 3 y 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo aquí con estas transiciones yo elijo qué voy a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando veamos más adelante la programación de PLCs y demás, yo, por ejemplo, puedo decir que un estado 0, por ejemplo, va a hacer que un motor esté apagado, ¿sí? Eh, una bomba, una bomba de agua, okay, lo que está apagada, ¿ya? Un foco encendido, digamos, ¿sí? No lo niego, está encendido. Entonces, yo puedo decir que aquí va a haber un estado 1 en el cual el foco lo voy a apagar y el motor va a estar encendido. Me olvido de la bomba, no, ni siquiera la tengo que tomar en cuenta porque esto puede tener muchos estados, ¿no? Entonces digo, ¿qué tiene que pasar para que vayamos de este estado a otro? Porque aquí puedo tener otro estado por otro lado, lejano, un estado 5 si quieren. En el que diga, no, bueno, la bomba va a estar encendida, el foco apagado y otras cosas más. Entonces, son estados que están por ahí, yo los defino, ¿no? Pero ¿cómo voy de un estado al otro? Se llama algo llamado transición, ¿sí? Y esas transiciones las llamaremos con alguna forma especial, ¿ya? Pero algo tiene que permitir que se den esas transiciones, ¿ya? Y eso es lo que llamamos una acción para que haya una reacción, ¿de acuerdo? Nosotros cuando encendemos el foco en nuestro cuarto, en nuestra habitación, cambiamos el estado de ese interruptor para posibilitar que se active un foco, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si ese interruptor se llamaba I1, ¿sí? Aquí estoy diciendo que cuando I1 esté activo, cuando se active I1, por ejemplo, el interruptor, el motor estaba apagado, va a estar encendido. El foco estaba encendido, ahora va a estar apagado, ¿sí? Y básicamente, se va a ver mejor cuando veamos ese tema, les reitero, pero en nuestro caso actual, nosotros estamos asignando unas cuentas numéricas, ¿no? Porque son contadores, ¿no? Pero el concepto se extiende perfectamente a cualquier clase. Entonces se puede extender esta idea de los estados y las secuencias, como les mostré en el gráfico. ¿Ya? Hasta acá, yo tengo mis estados, perdón. Ahora a continuación lo que tengo que hacer son mis transiciones. Ahora como es un contador y quiero que se vea bonito, digamos del 0 al 3, directamente yo creo mis transiciones como las que hemos hecho
Voy a decir que esto venga acá, esto venga acá. Pero como han visto, podría yo añadirle cualquier otra ubicación. ¿Quién va a mandar la dirección del flujo? Por eso es importante el flujo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Yo estoy diciendo cómo va a funcionar mi contador. Ah, va a ir del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 0. ¿Sí? Porque ya hemos dicho que claro que puedo usar cualquier secuencia. Bien. Siguiente. Habla del estado siguiente, ¿no? Vamos a ver eso cómo se digiere. 2. Aquí le llamaremos 2. Habla del estado siguiente. Entonces, en esta tablita yo voy a colocar, ¿no? Como estoy usando 2 bits, pues colocaré perdón, Q1, ¿ok? Ya van a ver ahorita que estoy haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a copiar aquí en este estado, estas serían las estado actual, ¿ok? Bueno, este sería mi estado actual. Y este de acá, mi estado siguiente. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos eso? Por ejemplo, yo tengo el estado 00, ¿verdad? Lo ubico. Por eso es importante el diagrama de estado. Lo veo, ¿dónde está? Sabemos, ¿verdad? Entonces ahora digo, ¿cuál va a ser su estado siguiente? Entonces aquí es como el debercito, ¿no? Como un juego de niños. Sigo la flecha, ¿no? ¿Dónde me lleva? Al estado 01. Entonces yo así digo que el estado siguiente va a ser 01. ¿Entiendes? Ahora, estoy en 01. Okay, me ubico acá. Ahora digo, ¿cuál es mi estado siguiente? 10, ¿verdad? Me ubico luego en 10, sigo la flecha y digo, ¿cuál es mi estado siguiente? Pues 11. Perdón, estaba acá, 10, ¿cuál es mi estado siguiente? Sigo la flecha, 11. Y cuando esté en 11, simplemente sigo la flecha y me lleva a 00. A eso se refiere la tabla de estado siguiente, ¿de acuerdo? En ver el diagrama de estado y ver a dónde me apuntan la flecha. Y esto es importante porque describe la operación del contador. Aquí estoy viendo que el 0 me va a llevar, el 00 me va a llevar al 01, no me va a llevar ni al 02, ni al 3, ni al 4, ni al cualquiera. 0, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente. Dice, tabla de transición del flip-flop. Bien, esto es importante. ¿Ya? Porque hay unas tablitas que uno al final se la aprende en memoria, pero aquí vamos a ver de dónde sale esa tablita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir Q, T, voy a decir Q, T más 1. ¿Sí? Y por ejemplo, en este caso del flip-flop, yo voy a utilizar un flip-flop tipo JK. ¿Ya? Por eso es importante cuando uno diseña un contador decir qué tipo de flip-flop está utilizando. ¿No?
Bien, entonces acá, como estamos usando, tendríamos estos estados posibles. Digamos 0, 0, o bien 0, 1, o bien 1, 0, o bien 1, 1. Ya verán luego para qué utilizamos. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué valor deberá tener J y K cuando tenga un 0, por ejemplo, a la salida de algo? Es decir, por ejemplo, aquí tengo un 0, ¿ya? En Q1, a eso se refiere esto. En Q1 tengo un 0, y el siguiente estado también es un 0, ¿sí? ¿Qué valor va a tener J y K para mi diseño del contador? ¿Sí? O por ejemplo, aquí vale un 1, y esto vale 0, va a variar. Entonces, ¿cómo defino qué valor va a tener el flip-flop? Y por eso estamos acá. Entonces, yo analizo, ¿no? Aquí vamos a tener 4 escenarios. Entonces, para el primer escenario, digamos, ¿qué tendría que darse para que Q valga 0 y Qt más 1 también valga 0? Recordando la tabla del JK, J tenía que valer 0 y K también 0. ¿Sí? Entonces, con esto hay un no cambio de estado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, J vale 0 y Q y K vale 0, por ejemplo, y yo aseguro que se va a dar esta condición. Es decir, el estado actual es 0 y el siguiente también va a ser 0. Bien, pero ¿qué otra condición? Tiene que estar activo el reset. Y el JK, el reset de K, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son las dos condiciones que tienen que darse para el cambio, para que en el siguiente estado 0. ¿Ya? Aquí le pondré, esto es la situación de no cambio. Mejor no cambio, le voy a poner. No cambio. Y acá esto es el reset. Ahora analicemos, aquí viene lo importante. Entonces, en esas dos condiciones, esta condición, la primera, se va a mantener. Ahora, ¿cuánto vale J? En ambos casos, J vale 0. ¿Sí? Entonces, ahí yo le pondré J, va a valer 0. ¿Sí? Porque aquí vale 0 y aquí vale 0. ¿Ya? Esto para que luego lo revisen. Voy a poner paréntesis igual del mismo color. Ya. Y ahora fijémonos que pasa en K. K aquí vale 0 y aquí vale un 1. Es decir, indistintamente el valor de K, yo voy a mantener esa condición. Por lo tanto, colocaré aquí una X. ¿De acuerdo? Porque no me importa, puede ser, lo importante es que J valga 0. Si J vale 0 sí o sí, lo demás no importa si es K vale 0 o vale 1. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente análisis. Vamos a hacer el análisis para, le colocaré el color amarillito, para la siguiente condición. Es decir, cuando tengo el estado actual 0 y el estado siguiente va a ser un 1. Y hago el mismo análisis. ¿Qué tiene que darse? Primero, vamos a dar la situación del cambio de estado, porque tiene que haber un cambio, ¿no? Entonces, para que haya un cambio en el JK, J vale 1 y K también debe valer un 1. ¿Sí? Y la otra condición es el set. Si recuerdan el set, J valía 1 y K valía 0. Analicemos igual que hace rato. J vale 1 en ambos casos. Por lo tanto, aquí sí o sí, J debe valer 1. Y K en este caso igualmente indiferente. ¿Entienden? Vamos por la tercera combinación. 1, 0. O sea, lo que estoy haciendo ahorita es para no darle la tabla así de golpe, ¿no? O la tabla eso se cumple, sí o sí, una regla. Que le entienda bien el que no también.
J. Entonces, para eso estamos evaluando esta transición, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de 1 y el contrario del caso anterior, ahora vamos a 0. Es decir, estábamos en set, lo pasamos a reset, ¿no? Entonces, en este caso, la primera condición va a ser la de cambio. Y la segunda va a ser la de reset, ¿no? Entonces, para que haya un cambio, ¿qué tiene que pasar? Igualmente, J1 y K1, K igual a 1. Y el reset, J igual a 0 y K igual a 1. Si analizo en este caso, fíjense, a diferencia del anterior, ahora me toca la X en este lado y la K igual a 1. ¿De acuerdo? Y finalmente, para tener una condición del estado actual 1 y el siguiente 1 igual, pues aquí lo primero es la condición de, perdón, era la condición de no cambio. Y la otra situación es la de set. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tendría J, para un no cambio J0 y K igual a 0. Y para el set, J igual a 1 y K igual a 0. Por lo tanto, no me importa cuánto valga J, pero K debe valer sí o sí 0. ¿Se entiende? Y esa sería la tablita de transición del flip-flop. ¿Sí? Bien. Siguiente paso. A ver, vamos a tratar de... No. Ahí. Esto es como la chica. La chica. Bueno, ahí aquí vamos a tener la original. Bueno, no vayan a avanzar de nuevo. No importa. Entonces tenemos y el diagrama de estado, tabla del estado siguiente, tabla de transición del flip flop. Tenemos ahora directamente los mapas de Carnot, ¿no? En este caso, bueno, aquí creo que hay creo que primero la función bueno, está bien, pero debemos acomodarlo antes, ¿ya? Antes de sacar los mapas de Carnot. Entonces, ¿cómo lo vamos a acomodar? Por ejemplo, ya tenía esta mi tablita. No la voy a copiar para tener referencia. Voy a copiar por aquí. Mi tabla de transición para no estar cambiando los ojos, igual lo voy a copiar por aquí. Fíjense que lo que vamos a hacer ahora esta tablita, que va a ser en realidad la tablita más importante, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener esta tablita? Va a contener lo que íbamos a... Creo que llegue...
momentito porque nos entre pues todo. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener la tablita que he copiado a la derecha. Q1, Q0, Q1, Q0. ¿Ok? Y copiamos. Ya vimos de dónde salen esos números. Eran el estado actual y el estado siguiente, si se acuerdan. ¿Ok? Bien. Entonces, esto ya no lo voy a necesitar. Lo borro. Bien. Ya esta mi tablita la voy a copiar aquí más. Bueno, lo dejo ahí, después la voy a borrar. Y vamos a ver para qué me servía esto, ¿ya? Entonces, aquí lo que se trata de esto, fíjense. Recuerden que cuando hicimos este análisis de la tabla de transición, yo lo que quería era ver qué iba a tener mis entradas de mi flip-flop. Yo tengo J1, K1, J0, K0. ¿Ok? Como tengo dos flip-flop, estas son mis dos entradas, ¿de acuerdo? Mis dos valores. Entonces, bien. Entonces, ¿yo qué voy a analizar? Voy a analizar, por ejemplo, fíjense, voy a analizar esta columna, ¿sí? Respecto a esta columna. ¿Ok? Y lo voy a hacer elemento a elemento. Entonces, fíjense ahora, por ejemplo, voy a decir, esto lo voy a anotar el color. Primer fila, estado actual 0, estado siguiente 0. ¿Dónde se cumple eso? Acá, ¿verdad? 0 y 0, entonces acá es 0x. ¿Entiendes? Siguiente combinación va de 0 a 1. 0 a 1, esto es igual a 1x. 1, 1, 0x. 1, 0, x1. ¿De acuerdo? Analizo ahora la otra. Y lo haré igual de la misma forma. Columna a columna. ¿Ya? Entonces, en este caso, primer fila, 0 a 1, ¿no? Estoy en la cajita de color verde. 0 a 1, 1x. 1 a 0, x1. 0 a 1, 1x. 1 a 0, x1. ¿Ya? Y listo, ya no me sirve para nada más mi tablita de transición que hemos hecho. Chao, la borro. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos decía el siguiente paso el método, el proceso? Obtener la función de lógica. ¿Y eso cómo la vamos a hacer en este caso? Pues la podríamos hacer con función, con las formas canónicas, qué sé yo, por álgebra de Boole. O la otra más sencilla, más habitual, hacerlo por mapas de Karnaugh. ¿Ya? Porque en este caso yo que tendría, eh, tengo dos variables, pues sería un mapita, ¿no? 2 por 2, digamos, ¿no? Sería la directa. ¿Sí? 1 y Q0, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Ahí tienen las cuatro combinaciones. Claro, y por eso le poníamos mapas de Karnaugh, ¿no? Ya, entonces en este caso, pues, eh, sí, va a ser el mismo mapa, entonces lo vamos a copiar. Bien.
Vamos a hacer entonces primero el de J1. ¿No? Voy a hacer el de J1. ¿Qué función va a tener? Copiamos los valores. Entonces, aquí algo muy importante. Yo tengo que tomar en cuenta para el orden del mapa estas posiciones de las variables. ¿Ya? Es importante. Ahorita no se nota mucho porque es chico, pero si fuera algo más complicadito, es el que tengo que tomar en cuenta para todos los mapas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiere decir que este 0 de J1 en la posición 1, 0, Q0, 0. ¿Ya? Esto vale decir que será igual a 0, 1, XX. ¿Verdad? ¿Entienden? Bien. Y acá simplemente, bueno, simplificamos. Tendría por acá, y J1 va a ser igual a Q0. ¿Sí? En el caso de K1, ahora vamos a hacer K1 aquí abajito. K1. Lo mismo, ¿no? Las mismas posiciones, pero en este caso toma en cuenta esta columna de K1. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la columna de K1? Las primeras dos posiciones son X, 0, 1. ¿No? En este caso que teníamos lo mismo, ¿no? La misma agrupación. Por lo tanto, Q1, perdón, K1 va a ser igual a Q0. En J0 tendría 1X, 1X. Y una vez el otro también, X1, X1. En estos casos, fíjense, son condiciones indiferentes. Entonces, como que yo puedo agrupar todo en uno solo. Aquí también. Y esto va a ser igual a... En este caso tendríamos J0 igual a 1. Va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces tendría estas las funciones, ¿no? Ya tendría las 4 funciones. ¿Para qué me van a servir estas funciones? Y aquí cambia un poco la lógica de lo que hacíamos con los contadores asíncronos. Esto lo voy a borrar. ¿Ok? Entonces, para tener el circuito, por ejemplo, ¿qué sería? Tengo los dos contadores, J0, K0, como hacíamos antes, Q0, J1, K1, Q1. ¿Ok? Primer diferencia, ¿no? Aquí teníamos el reloj, lo conectamos acá al reloj del primero, pero también al segundo, exactamente igual. ¿Ok? Entonces, ya con esto, yo viendo el gráfico, un contador síncrono. Hace rato se acuerdan igual en el asíncrono, la fuente de... Yo sí conectábamos BCC a ambos. ¿Para qué? Para asegurar los cambios de estado, ¿verdad? En la combinación 1-1. En este caso, ahora justamente ya no lo hacemos así. ¿Por qué? Porque ya he encontrado 4 funciones porque tengo 4 entradas. Si tuviera 3 flip-flops serían 6 funciones. 4 flip-flops, 8 funciones, así sucesivamente. ¿Ya? Entonces digo, ¿a qué es igual J0? Busco J0 y me dice que en este caso sí es igual a la conexión a veces en este caso, entonces en particular, porque me lo dice el ejercicio, pues sí. Y Q0 también, en ambos casos. ¿Ya? Porque obviamente me agarré el ejercicio más fácil para hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Y en los casos siguientes, la entrada a J1 y K1 va a ser igual a Q0. Entonces, y listo, acabó el contador. ¿No? Entonces, pueden, obviamente, este es como les decía, el más sencillito
que podemos hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Acá en las diapositivas hemos hecho uno de 3 bits, por ejemplo, ¿no? Entonces ya son 8 combinaciones, ¿no? Igualmente le hemos asignado un flujo, se hizo la tabla del estado actual, fíjense, el 000 va al 0001, el 010, por ejemplo, va al 011, es decir, seguimos la secuencia del diagrama de flujo, ¿sí? Estamos recapitulando. Entonces, para hacer la tabla del estado siguiente, yo miro el diagrama de estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, esto estoy recapitulando por ahí el INSEDURMI, ¿no? El 110, por ejemplo, ¿no? Lo ubico acá, 110, ¿verdad? Entonces aquí me fijo, ¿a dónde va? Me fijo la flecha, pues va al siguiente estado que es 111. Entonces ese será su estado siguiente. Y como ven acá, 111. ¿Okay? Y así rellenamos esa tabla. Luego la tabla de transición del flip-flop, que habíamos explicado, de dónde sale. Y la tenemos. Y nos sirve justamente ¿para qué? Para evaluar posteriormente estas transiciones. ¿Sí? Aquí lo hice mejor. Entonces aquí, por ejemplo, lo hacíamos columna a columna. Vale decir que para encontrar J2 y K2, yo analizo esta columna de acá con esta de acá. ¿Verdad? El estado actual y el estado siguiente, pero que afecta a Q2. ¿De acuerdo? Y en base a eso, pues obtenemos estas dos funciones utilizando la tablita de transición que vimos anteriormente. Y en función de eso, luego ya le sacamos el mapa de Carnot. Y fíjense que aquí ya a medida que se va complicando ya aparecen otras funciones, ¿no? Con producto. ¿Okay? En este caso, igual es sencillo. ¿Okay? No siempre por si acaso va a salir un 1 acá, ni mucho menos. Sino que obviamente este ejercicio es porque no le hemos añadido más complejidad, porque la secuencia ha sido, digamos, lineal, por así decirlo, ¿no? 0 a 1, 2, 3. Esto se empieza a complicar cuando ya le ponen, ¿no? Secuencias, digamos, contar todos los pares, los impares, o una secuencia específica que uno define arbitrariamente, ¿no? 0, 5, 1, 5, 2, 3, 4, 0, lo que nos imaginemos, ¿no? Pero este diseño, como lo hemos explicado, soporta todas esas combinaciones que nos inventemos. ¿Ya? Y bien, ya luego la siguiente clase vamos a ver cómo ya funciona cuando tenemos cuando queremos que el contador sea ascendente o descendente. Es decir, a veces queremos que así como lo hemos configurado por ejemplo, es solo ascendente, ¿no? Va del 0 al 7 y vuelve 0 a 7, 0 a 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero por ahí quisiéramos que sea al revés, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Entonces, en esos casos, pues bueno, habría que configurarlo para que se dé eso. Lo vamos a explicar en la siguiente clase. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, escúchame, teníamos el tema de la feria, eso por favor háganme llegar, pongámosle ya, no sé, estos días máximo por favor, y no sé si alguien se ha contactado igual con el licenciado Vargas, que es el director o está coordinando la feria, así que igual va a ser importante por ello, por todo lo que hemos hablado. ¿Ya? También el tema de nuestro examen, que lo vamos a dar dentro de 2 semanas, ¿ya? Dentro de 2 semanas va a ser el examen. El día, ya veremos a ver, mm, con digitales 1 tenemos el 16, con ustedes si quieren lo podemos dar el 14, el martes. No hay ningún problema, digamos, en el sentido de que como hay varios que están en las dos materias, pues no se complican, ¿no? Depende de ustedes. Si quieren darlo el mismo día, como ven, o días distintos, ¿qué me dicen? Todo bien, dije, todo bien. Sí, no sé, le pregunto, pero sí. Más que todo para los que están en digitales 1, ¿no? Hay algunos que están y para no
¿Dan el mismo día o quieren, o sea, el 14, martes 14? Creo que Mismo sería día, mejor. ingeniero. ¿Perdón? Mismo día sería. Ah, ya, perfecto, mejor. Por mí mejor. Ya, entonces, jueves 16. Ya, jueves 16 quedaría el examen. Que va a ser hasta este tema de contadores. La siguiente semana ya les voy a mostrar. Vamos a ver eso y ya vamos a ver también el Proteo, que lo tenemos ahí pendiente, hasta que no lo puede instalar todavía. Entonces, por eso es que no se lo he mostrado. Esto es más fácil verlo en el Proteo ya. Me disculpe el caso. Entonces, de aquí a 2 semanas, entonces 16 el día del examen, y a la siguiente clase terminamos este tema. ¿De acuerdo? Ok, Inge, Nos gracias. dice, ok, acá nos dice Rubén en el chat, ¿serán 2 exámenes, solo uno? Sí, dos exámenes. 2 exámenes igual. Todas las materias tomo 2 exámenes. ¿Ya? Bien, perfecto. Quedamos ahí entonces y por favor les encargo lo de los grupos. No debe ser que nos pise la temporada y vamos a tener problemas después. ¿Ya? Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Ingeniero, hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.